15 de febrero de 2022. Este hombre se despide de su esposa y minutos más tarde, sin mostrar resistencia, es encadenado de pies y manos, a la vez que su casa está rodeada de agentes de la policía y militares armados hasta los dientes. Estoy hablando del que probablemente es uno de los presidentes más famosos de toda la historia de Honduras. Su ascenso al poder es admirable. En su juventud fue alguien perseverante y tenaz, pero su caída es una de las más grandes del siglo XXI. ¿Cómo es que un joven que tenía carácter y era dedicado en sus estudios alcanzó la presidencia de un país prometiendo que lucharía de frente contra la criminalidad y la violencia, terminó siendo acusado años más tarde como uno de los criminales más grandes, según Estados Unidos? Esta es la historia de Juan Orlando Hernández Alvarado, una historia de poder y ambición, pero que tiene un lado muy oscuro del cual hablaremos en este video, y según las últimas noticias, podría salir libre de prisión antes de cumplir su cadena completa. Quédate hasta el final. Nació en una región pobre, rural y montañosa del occidente de Honduras, lejos de la capital, en una aldea llamada Río Grande, y la casa que estás viendo ahora es donde se supone nació un 28 de octubre de 1968. Era uno de los 17 hijos de un famoso productor del café, al que todo mundo conocía como Don Juan, un hombre humilde y trabajador. Desde temprana edad, cuenta su madre, era un niño travieso, pero sumamente inteligente, con muchos sueños y ambiciones. En una ciudad cercana donde nació Juan Orlando, se encuentra hasta el día de hoy una placa de cemento que dice lo siguiente: aquí inició la carrera política del mejor presidente de Honduras. A la edad de 14 años, le nació un interés por la milicia. Con apoyo de sus padres, se fue a la ciudad de San Pedro Sula para poder estudiar en el Liceo Militar del Norte, donde se graduó con reconocimientos en 1985. Aquí destacó siempre por su obediencia y liderazgo. Luego ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para ser abogado. Fue durante su época como estudiante universitario que dio sus primeros pasos en la política al aspirar como presidente de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y que obviamente ganó. A partir de aquí probó por primera vez la democracia y se dio cuenta que los puestos de poder estaban a su alcance si se lo proponía. En esta etapa estudiantil fue cuando conoció a Ana García, con quien se casó años más tarde y tuvo 4 hijos. Ana lo acompañará y le brindará su apoyo incondicional hasta la fecha actual. Para 1990, uno de sus hermanos mayores, Marco Augusto, lo introdujo en la política. Marco ocupaba el puesto de secretario del Congreso Nacional, por lo que lo nombró como asistente ejecutivo. Este trabajo hizo que Juan Orlando pudiera conocer y entender cómo funcionaba el mundo de la política. En el Congreso conoció a muchos líderes políticos del Partido Nacional, uno de los 2 partidos mayoritarios de Honduras. Los contactos que le facilitó su hermano le permitieron escalar y ser reconocido dentro del Partido Nacional. Cuando obtuvo su título de abogado, todos lo admiraban por haber sido un estudiante muy responsable y aplicado. Por esa misma razón, obtuvo una beca para estudiar legislatura en España. Para 1994 volvió a ganarse otra beca, esta vez para estudiar en la prestigiosa Universidad Estatal de Nueva York, donde obtuvo una maestría en Administración Pública. Cuando regresó de Estados Unidos estaba decidido, quería ser diputado del Congreso Nacional de Honduras, tenía los estudios suficientes, conocía las leyes, ya tenía la experiencia que obtuvo trabajando con su hermano y quería legislar para mejorar la situación del país. Así fue como en 1997 decidió lanzar la que fue su primera de muchas participaciones en elecciones. A partir de aquí no habrá vuelta atrás para Juan Orlando, ya que sin saberlo, esta decisión le cambió su vida para siempre. Para hacer las primeras elecciones donde participaba, resultó ser el diputado más votado del departamento del Empira. Su silla en el Congreso ya estaba lista para ser ocupada por él. A su vez, también empezó a dar clases de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aprovechó su puesto para observar de cerca el ambiente político del país. Fue inteligente, audaz y cauteloso. Dentro del Congreso nadie se esperaba cuáles eran sus verdaderas ambiciones y de lo que era capaz de hacer este joven. Hubo un diputado llamado Rafael Pineda Ponce que lo catalogó como un cipote malcriado.
Cipote se le dice coloquialmente a los niños y adolescentes en Honduras. Este adjetivo debido a que Juan Orlando tenía un carácter fuerte e impositivo, pero en ese entonces nadie le tomó importancia, excepto Rafael Pineda. Para el año 2002 volvió a ser elegido como diputado. Esta vez no se conformó con su respectiva silla como legislador. Él quería un puesto más alto y consiguió ser el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso. Esta vez se mostró más activo. Promovió e incentivó leyes para obligar a los congresistas a rendir cuentas y declarar sus bienes. Esto con el objetivo de luchar contra la corrupción. Para el año 2006, por tercera vez consecutiva, volvió a salir electo como diputado. En este mandato apoyó junto a su partido el golpe de Estado del 2009 hacia el presidente liberal Manuel Zelaya. La justificación fue que Zelaya iba a convocar una encuesta nacional sobre una asamblea constituyente, o sea, quería reformar la constitución pero pidiéndole la opinión a los hondureños. Todo bien, pero las sospechas surgieron debido a los acercamientos que tuvo Zelaya con Venezuela y Cuba, por lo que muchos lo tomaron como un intento del comunismo para perpetuar el poder y las leyes mediante la reelección. En Honduras no existe tal cosa, ya que la Constitución prohíbe muy claramente la reelección para los presidentes, pero como veremos más adelante, Juan Orlando sí lograría reelegirse, pero de una manera muy cuestionada. En el 2010, nuevamente salió electo como diputado, pero esta vez como presidente del Congreso Nacional, un puesto con mucha influencia y poder. Para que tengan contexto y entiendan a lo que me refiero, a nivel internacional los países democráticos utilizan en su mayoría el sistema por democracia representativa. Es decir, los ciudadanos de un país, además de elegir a su presidente, eligen a sus representantes por departamento, distrito, estado o provincia. Estos son los miembros del Congreso. En Estados Unidos se conocen como senadores y en países como Honduras se les llama diputados. Si el presidente desea aplicar una nueva ley o modificar una ya existente, debe enviarla primero al Congreso y este organismo decidirá si aprobarla o no. Este proceso asegura el equilibrio de poderes y la representación ciudadana. De ahí la importancia del puesto al que accedió Juan Orlando, ya que como presidente del Congreso tenía la labor de dirigir este organismo e influir en las leyes. Para que entiendan, Juan Orlando tenía la capacidad para aprobar o desechar cualquier ley que le llegara del Poder Ejecutivo. Mientras ocupó este cargo, se aprobaron una serie de medidas que en papel buscaban el desarrollo y estabilidad del país, pero también se aprobaron leyes muy controversiales. Una de ellas fue la tasa de seguridad. Esta trataba de imponer una serie de impuestos especiales a cuentas bancarias y actividades empresariales con el fin de obtener fondos extra para combatir la criminalidad. Obviamente los bancos y el sector privado se declararon en contra, por lo que tuvieron que reformar esta ley más tarde. La otra fue la más cuestionada, la Ley de Inversiones para Atracción de Capitales y la Ley para la Creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como ciudades modelo. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Para explicarle mejor tenemos que irnos a Asia. En 1982, China pasaba una situación económica complicada y tenía un sistema comunista que siguen manteniendo al día de hoy, pero no el convencional que ya todos conocemos. Ellos establecieron que ciertas regiones del país, como Hong Kong, Macao y Shenzhen, tuvieran una autonomía que les permitiera tener su propio gobierno, fuerzas policiales, aduanas, tipo de moneda y las más importantes, políticas económicas de libre mercado e impuestos sumamente bajos. Esto permitió que muchas empresas de todo el mundo movieran sus fábricas a estas regiones de China, ya que los beneficios que recibían no se los ofrecía ningún otro país. Esto hizo que China empezara a desarrollar su industria y crecer exponencialmente. Luego, países como Singapur y Corea del Sur copiaron este modelo debido a su éxito. Juan Orlando creyó que al igual que China, Honduras también debía aplicarlo. Todo el mundo se iba a beneficiar, los hondureños tendrían empleo, habría más desarrollo e industria y las empresas aprovecharían el potencial del país. Entonces, ¿cuál era el problema? Las ciudades modelo iban a tener un tamaño aproximadamente de 33 kilómetros cuadrados cada una, construidas por empresas extranjeras con concesiones de hasta 80 años y un nivel de autonomía muy alto. El problema es que, a diferencia del modelo chino, estas no constaban con una base legal robusta, reglas claras y legitimidad internacional, de la cual sí contaba Hong Kong. Las ciudades modelo eran una imitación mal contextualizada, ya que permitía la privatización territorial sin un respaldo sólido y democrático.
Por eso mismo, esta iniciativa se encontró con el rechazo de gran cantidad de la población, quienes vieron a las mismas como una forma de vender el país en pedazos. La Corte Suprema de Justicia rechazó el proyecto de ley por violentar la autonomía judicial del país, su soberanía y su forma de gobierno. Juan Orlando también introdujo un proyecto de ley para la creación de una unidad de élite de la policía, llamada por sus siglas Tigres, encargada de realizar actividades de inteligencia y respuesta inmediata en casos donde la policía no tiene entrenamientos especializados. Hubo otras leyes que Juan Orlando buscaba aprobar, pero siempre se encontraba con la oposición de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en una acción que muchos tildaron de dictador, quitó a 4 de esos magistrados alegando que ellos conspiraban en contra del pueblo de Honduras, y al ser presidente del Congreso pudo convencer a los demás diputados de recibir su apoyo para hacerlo. Se acercaban las elecciones internas del 2012, donde se eligen los candidatos presidenciales a nivel de cada partido político. Esta vez Juan Orlando Hernández ya no quería ser diputado, sino que aspiraba al puesto más alto en el país, la presidencia. Pero lo que no se esperaba es que este camino no sería nada fácil. Su principal candidato opositor era Ricardo Álvarez, integrante de su mismo partido, pero que también buscaba la presidencia. El Tribunal Supremo Electoral declaró ganador a Juan Orlando, pero Ricardo Álvarez lo acusó de haber ganado las elecciones mediante fraude. Eso es lo que me motiva hoy. Sé que he ganado las elecciones, no tengo ninguna duda que he ganado las elecciones y se comprueba contando los votos. Cuenten los votos si se darán cuenta para que respeten al pueblo. Al final, este reconoció los resultados oficiales y aceptó la propuesta de Hernández de acompañarlo como candidato a designado presidencial. Para las elecciones generales de 2013, durante su campaña presidencial propuso muchas mejoras en materia de seguridad, ya que San Pedro Sula fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo, un hecho nunca antes visto y que preocupaba a toda la población. Como solución, una de las propuestas de Hernández era que unos 30.000 soldados de las Fuerzas Armadas conformasen una policía militar para combatir la violencia en Honduras. Juan Orlando centró su campaña en mencionar que haría hasta lo imposible para regresar la seguridad del país, que lucharía de frente contra la corrupción y la violencia que azotaba al mismo, además de atraer inversión para dar empleos y apoyar a los más pobres. Sus principales contrincantes eran Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y un nuevo candidato llamado Salvador Narrala, al que ya le hicimos un documental. Hernández estaba seguro que ganaría las elecciones, y así fue como a la edad de 45 años se convirtió en el presidente más joven de Honduras. En su toma de posesión dio uno de los discursos más emblemáticos e importantes de toda su carrera. Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Dentro de la ley, claro está, y de la mano del pueblo hondureño. Quiero destacar la frase "voy a hacer lo que tenga que hacer", una frase maquiavélica que usaba de manera muy recurrente el ahora presidente Hernández. El término maquiavélico viene de Nicolás Maquiavelo, un filósofo y político italiano, autor de El Príncipe. En esa obra planteaba que un gobernante debía hacer lo que fuera necesario y tuviera a su alcance, incluso si sus métodos eran cuestionables, engañosos o inmorales, con tal de garantizar el bienestar del Estado y la estabilidad del poder. Aquí ya podemos ver un poco de la verdadera imagen que estuvo puliendo Juan Orlando por muchos años de manera silenciosa y estratégica. En esas mismas elecciones, su hermano Juan Antonio Hernández también incursionó en política y logró entrar al Congreso Nacional como diputado suplente por el mismo Partido Nacional. En el 2014 comenzó su mandato presidencial. En su primer acto público como presidente firmó un convenio entre su gobierno y Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra la corrupción a nivel mundial. Durante su gobierno, Honduras pasó de la posición 123 a la 106 en el índice de paz global, logrando una reducción de muertes violentas en el país. Creó el programa Vida Mejor para darle un apoyo económico y de vivienda a las personas de escasos recursos, además de haber sido promotor del Tratado de Extradición.
Por si no lo sabían, este tratado se firmó en 1909 entre Honduras y Estados Unidos. Aclaro, esta no es una ley como tal, sino un auto acordado entre estos dos países. Pero no fue hasta el 2013, cuando Juan Orlando todavía era diputado, que Estados Unidos presionó a Honduras para que le hiciera reformas al acuerdo y empezaran a ejecutarlo lo más pronto posible, ya que el narcotráfico se había disparado en la región. Y no fue hasta el 2014 que en su gobierno fue extraditado un hondureño por primera vez, Carlos Arnaldo Lobo, conocido como el Negro Lobo, por transportar sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. Más adelante volveremos a hablar de este hombre porque será pieza vital en el futuro. En el 2016 instaló la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, por sus siglas MASI, debido a la presión que ejercieron los hondureños mediante sus protestas. Juan Orlando tuvo buenas relaciones con el país norteamericano, visitando en más de una ocasión al expresidente Obama, al vicepresidente de ese entonces Joe Biden y luego al presidente Trump. Hasta este momento se estarán preguntando, ¿cómo es que Juan Orlando Hernández, un presidente que empezó con pie derecho en su gobierno, cumpliendo lo que había prometido, luchando contra la delincuencia y teniendo el apoyo del mismo Estados Unidos, pasa a ser uno de los presidentes más cuestionados por los hondureños y a nivel internacional? A partir de aquí nos metemos en territorio pantanoso. Por esa misma razón, en la descripción podrán encontrar todas las fuentes oficiales que hay acerca de este tema. No les pido que crean ciegamente en lo que yo les digo, pueden ir a revisar los documentos por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. En el capítulo anterior mencioné que Hernández instaló la MASI debido a las protestas de muchos hondureños. Pero para empezar, ¿por qué habían protestas? El primer escándalo que sacudió a su gobierno fue la revelación del uso de dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que se usó para la primera campaña presidencial de Juan Orlando en el 2013. Se menciona que ese dinero fue donado a través de empresas fantasmas. Se estima que se saquearon unos 300 millones de dólares. Se estima que participaron unas 320 personas, incluyendo simpatizantes de su propio partido. Algunos están pagando condena y otros aún están libres. Juan Orlando admitió que las acusaciones eran ciertas y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones, las que, según él, fueron devueltas tras destaparse el escándalo. Esto provocó que decenas de miles de hondureños protestaran cada viernes en las principales ciudades del país, portando antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna "Fuera Jo". Jo son las siglas de Juan Orlando Hernández. Esta frase se hizo popular a nivel nacional y era un mensaje que resumía el descontento de la población hacia el gobierno. En el 2016 le quitaron la vida a la activista indígena y ambientalista Berta Cáceres, ganadora del premio Goldman en Estados Unidos, el premio más distinguido que puede recibir un defensor del medio ambiente. Este hecho fue condenado a nivel nacional e internacional. El presidente Hernández condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen como una prioridad del Estado. Sin embargo, el comité de la ONU asignado a este caso criticó la deficiencia en la investigación por parte de las autoridades hondureñas, como si trataban intencionadamente de encubrir algo. Hernández coqueteaba peligrosamente con un segundo mandato, algo totalmente prohibido en la Constitución de Honduras, pero por arte de magia, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una solicitud para inactivar al artículo 239 de la Constitución, que menciona lo siguiente: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Bajo este mismo artículo fue que le dieron golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya. Gracias a esa decisión de la Corte, Juan Orlando pudo participar como candidato a presidente una vez más para las elecciones del 2017, alegando que lo bueno debía continuar y que la población de Honduras así lo quería. Obviamente, esta decisión le trajo una ola de críticas, tachándolo de dictador y de pisotear la constitución de su propio país.
A pesar de eso, Hernández participó en las elecciones generales del 2017, elecciones que fueron muy cuestionadas por tener demasiadas irregularidades. Su principal candidato opositor era Salvador Narrala. 3 semanas después de las elecciones, así como lo escuchan, 3 semanas, el Tribunal Supremo Electoral dio como ganador nuevamente a Juan Orlando Hernández. Este hecho trajo una ola de protestas violentas y denuncias de fraudes. Organismos como la OEA, que eran observadores internacionales, arrojaron dudas sobre la transparencia de los comicios y recomendaron repetir las elecciones. Al final, el triunfo del presidente Hernández fue reconocido internacionalmente para calmar la crisis de una vez por todas, y así fue como Juan Orlando se convirtió en el primer presidente de Honduras en ser elegido 2 veces consecutivas. Un hecho que es importante mencionar antes de pasar al siguiente capítulo es que en el 2014 Juan Orlando destituyó al director de la policía Ramón Savillón bajo el pretexto de que se oponía a la depuración de policías corruptos. Pero esa fue solamente una excusa, las intenciones detrás de esta decisión eran aún más oscuras, pero todavía no llegamos al fondo de este iceberg. Lo bueno está por venir. ¿Recuerdan a Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando, que era diputado suplente en el Congreso? Pues en el 2018 fue detenido y arrestado en el aeropuerto de Miami. ¿Por qué? Hernández había atacado a estructuras criminales, entre ellos personas ligadas al narcotráfico, inclusive alcaldes y figuras políticas del país que estaban ligados a estas actividades. Por su posición geográfica, Honduras tiene una importancia crucial para el tráfico de cualquier tipo de sustancia ilícita, debido a sus costas, bosques frondosos, montañas y zonas rurales donde pueden aterrizar avionetas de dudosa procedencia. Por eso se convirtió rápidamente en la parada favorita de grupos criminales para mover su mercancía. Hernández en su campaña prometió que lucharía contra el narcotráfico y así lo hizo. Desarticuló a los Valle y a los Cachiros, extraditándolos a Estados Unidos. Estos eran grupos que movían ese polvo blanco proveniente de Sudamérica para entregárselo a carteles mexicanos y estos se encargaban más tarde de ingresarlo a los Estados Unidos. Pero aquí es donde la historia toma un giro de 180 grados. Juan Orlando ya los conocía de antes y como te dije, algunos eran hasta miembros del Partido Nacional, pero lo más curioso es que hay hasta fotos donde se alcanza a ver a Hernández en el Mundial del 2010 abrazándolos y compartiendo un partido de la selección de fútbol de Honduras. Con cada juicio y cada declaración jurada de dichos criminales, el país norteamericano empezó a hacerse muchas preguntas. Así fue como la DEA y la CIA empezaron a investigar más a fondo la red criminal que existía en el país y cómo en realidad operaba, llegando a la conclusión que personas cercanas al presidente, incluyéndolo a él también, estaban siendo partícipes de una conspiración para traficar sustancias ilícitas, un hecho que los dejó impactados, ya que consideraban a Juan Orlando como un aliado estratégico, felicitándolo por su lucha para acabar de una vez por todas con el narcotráfico. En Honduras, algunos periodistas ya conocían información muy delicada acerca de estos temas. Destaca uno, Gustavo Alfredo Landaverde, quien por primera vez denunció que el narcotráfico estaba infiltrado en los partidos políticos, en empresas, en las Fuerzas Armadas e incluso en el propio gobierno. Lo tacharon de loco y conspiranoico. Lastimosamente, Landaverde no vivió lo suficiente para contemplar cómo sus denuncias eran ciertas. Ya se pueden imaginar qué le pasó, pero al final el tiempo le dio la razón. Volvamos a Tony. Este fue entrevistado por un agente de la DEA, donde contestó a todo lo que éste le preguntó, revelando información que más tarde lo implicaría a él y a su propio hermano. En el 2019 comenzó el juicio contra Tony, donde la fiscalía presentó documentos que revelaban que él y su hermano eran objetos de una investigación por narcotráfico y lavado de dinero, junto con su hermana Hilda Hernández, ya que ella manejaba las cuentas y finanzas. Hilda perdió la vida en un accidente de helicóptero mientras viajaba de la capital a una ciudad cercana llamada Comayagua. La versión oficial dice que fue un accidente provocado por un desperfecto mecánico, pero existe una teoría que dice que todo fue planeado para que ese día Hilda no llegara a su destino. Otros dicen que sigue viva pero reside en el extranjero. Todas esas son conspiraciones y no existe información contundente que la respalde hasta el día de hoy. Dentro de las acusaciones de Tony estaban conspiración para importar sustancias ilegales,
posesión de armas y artefactos destructivos, recibir sobornos y brindar declaraciones falsas en presencia de oficiales estadounidenses. La respuesta de Tony ante todo esto fue: soy inocente, el que nada debe, nada teme. Su hermano, el presidente de Honduras, reaccionó ante este hecho como totalmente falso y un complot de criminales confesos para cobrarse venganza y reducir sus condenas, ya que él los había extraditado años atrás. Mencionó que fue el único presidente que tuvo el valor de confrontarlos, de aplicar la extradición y de luchar arduamente para desarticular todas las redes criminales. Ese mismo año, Tony fue declarado culpable de todos los cargos y recibió una condena de cadena perpetua más 30 años en la cárcel de Victorville, en California. El juez encargado del caso, Kevin Costell, señaló a Juan Orlando como un facilitador de estas actividades, dueño de laboratorios y de usar su puesto como presidente para brindar apoyo mediante las Fuerzas Armadas, además de haber recibido dinero ilegal para sus campañas políticas, sobornos para diputados, funcionarios del Estado, jueces y fiscales, convirtiendo al país en un narcoestado, todo en palabras del mismo juez Castell. Este hecho sacudió los noticieros a nivel nacional e internacional. Un presidente en todas sus funciones estaba siendo acusado como delincuente, por más ni menos que por la justicia estadounidense. Medios de comunicación, organismos internacionales, además de opositores de su gobierno y los mismos hondureños, pidieron una explicación y otros hasta su renuncia. Pero como todos los seres humanos, tenemos derecho a nuestra defensa y Juan Orlando tuvo el valor de salir y dar la cara ante estas acusaciones. Mencionó lo siguiente: francamente es indignante escuchar en Nueva York cómo omiten la verdad, pero para ser franco, ellos nunca han trabajado con nosotros y no saben mucho de Honduras. Tampoco saben cómo luchamos con los narcos. Honduras es todo lo contrario a un narcoestado, se los puedo asegurar. Juan Orlando presentó pruebas que mostraban que en su gobierno habían hecho el mayor decomiso de sustancias ilícitas, valoradas en millones de dólares, además de haberse acercado y pedido ayuda al Comando Sur de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. En la descripción podrán encontrar las publicaciones acerca de esto que les estoy mencionando. Pueden ir a revisarlas una por una. La tensión en Honduras crecía cada vez más. Primero, en Estados Unidos prohibieron a las autoridades tomarse fotos con el presidente Hernández, porque a medida que el tiempo pasaba, las investigaciones apuntaban a que Juan Orlando estaba engañando a los Estados Unidos y ocultaba actividades oscuras. En julio de 2021, Juan Orlando, ya a punto de terminar su segundo mandato, fue incluido en la lista de los Estados Unidos de actores corruptos y antidemocráticos, momento en el que se le suspendió la visa. Hernández publicó ese mismo día una carta abierta donde dijo estar sorprendido de que la decisión estaba basada en reportes de medios de comunicación y declaraciones de criminales confesos que fueron extraditados por su gobierno y que antes de su llegada a la presidencia del Congreso en el 2010 dominaban a plenitud el país. Destacó que redujo en un 83% el tráfico de sustancias que pasaban por Honduras. Se acercaban las elecciones generales en noviembre del 2021, pero esta vez Juan Orlando no participó en ellas. Él ya había mencionado que solo estaría 2 mandatos y luego se iba a retirar a disfrutar el país que había construido. Por todas las acusaciones que recibió él y su entorno, su partido político fue duramente afectado y los hondureños se volcaron a votar por la candidata opositora, Xiomara Castro, la cual ganó las elecciones con una amplia ventaja. Sin el apoyo del gobierno, Juan Orlando estaba indefenso y todos especulaban que sería extraditado dentro de muy poco hacia los Estados Unidos. Tan solo 2 días después que dejó la presidencia, el ahora exmandatario se juramentó mediante una ceremonia virtual como diputado del Parlacén Centroamericano, destacando que seguiría impulsando la integración de la región para el desarrollo de su país y sus vecinos. Pero el 14 de febrero del 2022, la cadena CNN fue la primera en anunciar que Juan Orlando había sido pedido en extradición por los Estados Unidos. La noche de ese mismo día, policías se apostaron a las afueras de la casa del expresidente en una colonia exclusiva de Tegucigalpa. Al día siguiente, las fuerzas policiales encabezadas por el ahora ministro de Seguridad de la presidenta Xiomara, Ramón Savillón, sí, el mismo policía que Juan Orlando había destituido años atrás, el que según sus declaraciones lo hizo porque se opuso a muchas medidas cuestionables y de dudosa procedencia del gobierno de Hernández.
Savillon fue personalmente a su casa para capturarlo. Estas imágenes que estás viendo ahora son del momento exacto cuando Juan Orlando se despide de su esposa Ana García de Hernández, quien también perdió su visa. Luego se ve cómo le leen la orden de captura y proceden a encadenarlo de pies y manos, rodeado de varios agentes bien armados de la policía y el ejército. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Un expresidente que hace 3 semanas todavía dirigía el país estaba siendo arrestado como un criminal de alta peligrosidad y a su vez pedido por Estados Unidos para ser enjuiciado próximamente. En los juzgados de Honduras se le informaron los cargos en su contra, los cuales eran conspiración para importar sustancias ilegales, portación y uso de armas de fuego de manera ilícita. Según la Fiscalía de Estados Unidos, entre 2004 y 2022, Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de ese tipo de sustancias enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas. Se le acusó de haber ingresado más de 500 toneladas a través de Honduras con destino a Estados Unidos. 2 semanas después, Juan Orlando fue finalmente extraditado el 21 de abril de 2022 a las 16 horas, partiendo del aeropuerto de Tocontín en un avión de la DEA rumbo a Nueva York. El juicio inició finalmente el 20 de febrero del 2024. Al igual que su hermano Tony, mencionó que él estaba listo para iniciar el juicio y defenderse, ya que según él era inocente y sus enemigos se estaban vengando de él. Durante el juicio, la Fiscalía de Nueva York presentó diversas evidencias, entre ellas testimonios de narcotraficantes condenados que coincidían entre sí, además de haber recibido sobornos de Hernández y protección para sus operaciones, pero que en el transcurso tuvieron problemas y Juan Orlando los amenazaba constantemente con extraditarlos, cosa que terminó haciendo. Se mencionó que dinero procedente de estas actividades se utilizó para campañas políticas e influir en las elecciones para que Juan Orlando ganara. También de que estaba al tanto de las actividades de su hermano Tony y que en lugar de arrestarlo le brindó protección del Estado. Otras pruebas eran las declaraciones de exfuncionarios, colaboradores y agentes de la policía, quienes afirmaron la entrega de dinero a los Hernández, aunque no se presentaron pruebas físicas de dichas transacciones. Y por último, evidencias electrónicas como teléfonos, reuniones grabadas, fotos y conversaciones comprometedoras. Algunas de ellas no se presentaron en el juicio. Ante este hecho, la defensa de Juan Orlando alegó inocencia y que esas no eran pruebas fuertes para declararlo conspirador, pero tampoco ellos presentaron pruebas contundentes para desmentir las evidencias que presentaba la Fiscalía. Pero en junio del 2024, el tribunal encontró culpable de todos los delitos a Juan Orlando, dándole una sentencia de 45 años de prisión, y así fue como fue encarcelado en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. En la descripción está el documento del Departamento de Estado para que puedan irlo a leer por ustedes mismos. Está tanto en inglés como en español. Su esposa y familia hasta la fecha siguen luchando cada día para demostrar que su esposo sí es inocente y fue enjuiciado injustamente. Pero mientras más avanzan las investigaciones tanto en Estados Unidos como en Honduras, surgen más dudas acerca del caso del expresidente. ¿Es totalmente inocente o si estuvo relacionado en actividades del bajo mundo? Ustedes tienen la última palabra. Las noticias más recientes del caso, y por eso el título del video, es que el expresidente tuvo una reducción de 7 años en su condena, pasando de tener que pagar 45 a 38 años. Esto según el Buró de Prisiones de los Estados Unidos. Aquí se manejan las bases de datos de las personas que guardan prisión en dicho país y como vemos, Juan Orlando podrá salir libre hasta el 2060. La razón todavía se desconoce, pero según la regla 35, apartado B de las reglas federales de procedimiento penal en Estados Unidos, un tribunal puede reducir la sentencia de un condenado si el individuo ha presentado una asistencia sustancial en la investigación de otras personas. Si recuerdan el caso del Negro Lobo, el primer hondureño extraditado ya se encuentra en libertad, según documentos. Redujo su condena ayudando a la fiscalía con información clave para enjuiciar a otros criminales.
por lo que no es muy sorprendente que Juan Orlando esté colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Otro motivo que también es válido es que el sistema federal permite obtener reducciones en las condenas si el recluso muestra un buen comportamiento. Todavía no hay nada confirmado y son solo especulaciones, pero según muchos medios, esas dos pueden ser las razones más lógicas. Me gustaría aclarar un punto. Obviamente la historia del caso involucra a muchos más actores que participaron directa o indirectamente en el caso del expresidente, así como grabaciones y declaraciones que coinciden con las acusaciones de la fiscalía, pero el objetivo de este video es más un llamado a la reflexión. El documental se centra en la vida de Juan Orlando Hernández y no en la historia de la criminalidad del país, aunque ambos estén relacionados de alguna manera, y por eso estoy aclarando este punto. Les puedo asegurar que en la etapa de estudiante de Juan Orlando, él nunca se imaginó que sería condenado a prisión. Nadie desea terminar en esos lugares, todos deseamos poder realizarnos como personas y alcanzar un éxito de una u otra forma, pero nuestro entorno y nosotros mismos podemos ser piedras de tropiezo. A mi criterio, Juan Orlando fue víctima de dos cosas. Una, de las redes de corrupción y criminalidad que ya llevaban años infiltradas en el sistema. Según las investigaciones, lo que hizo fue entrar, colaborar y aprovecharse de su poder político. Y segundo, de su propia ambición de dinero y poder. No hay nada de malo en tener ambiciones y querer tener dinero. El error está en los medios que algunos utilizan para alcanzarlo. Hace miles de años, el estratega militar, político y filósofo chino Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, mencionó lo siguiente: el líder sabio cultiva el respeto, no el miedo ni la codicia. Juan Orlando no solo manchó su nombre, sino la de aquellas personas que trabajaron de cerca con él, incluyendo a las de su propio partido. Hoy por hoy, muchos hondureños pagan las consecuencias de los errores del pasado y las malas decisiones de unos pocos. En la política, los puestos son transitorios, unos entran y otros salen tarde o temprano, pero siempre habrá personas nuevas, libres de pensamiento y con ideas que merecen ser apoyadas, y para ellos va dirigido este documental. Que esta y otras historias similares sean ejemplo para evitar que se repitan, además de conocer muy a fondo cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de nuestros propios hechos. Recuerden, cada decisión que tomemos deja una huella en nuestra vida y en la de miles de personas.